Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con la parte teórica de la materia. En el transcurso del día de hoy o de mañana se va a cargar la consigna del trabajo práctico número uno. Vamos a utilizar la universidad virtual para presentar la consigna y para que ustedes carguen la resolución del trabajo práctico. Recuerden que la semana que viene, es decir, el 26 de abril, la clase va a ser presencial. Vamos a iniciar a las 18:30 y va a servir para que puedan sacarse todas las dudas y que nosotros expliquemos un poco más en qué va a consistir el desarrollo del trabajo práctico número uno. Para aquellos que no lo hayan hecho, se encuentra cargada en autogestión un enlace para que puedan cargar los nombres de los grupos, en el caso de que falte alguno. Recuerden colocar en el chat el nombre, apellido y legajo para que quede registro de la asistencia de la clase de hoy. Bueno, ¿hay alguna consulta antes de empezar? Si no, vamos largando con con la unidad temática de la clase de hoy. Profe, yo no sé si el resto le pasó, pero por lo menos en mi caso ya no me aparece puentes o los archivos de puentes en autogestión y tampoco está V disponible. A mí tampoco me sale. A mí tampoco, profe. ¿Y antes les aparecía? Sí, Ah, bueno, por no lo sé menos por... autogestión sí, V no. A ver, voy a entrar un segundito en la página de la Facu, en la autogestión, a ver si aparecen cargados los alumnos inscriptos. Sí, en principio a mí no me ha modificado, sigue apareciendo la misma cantidad de inscriptos que al principio. Ayer Bueno, el profe nos pasó lo mismo en otra materia electiva y a la profe también le aparecíamos y nosotros no podemos ver nada tampoco. ajá, bueno. Bueno, le voy a mandar un mensajito al ingeniero Acelar para que esté al tanto de la situación. De todas maneras, si ustedes en el transcurso de esta semana van a la Facu, también coméntenselo para ver si podemos resolver el inconveniente. En el caso, yo voy a cargar la consigna en la V. En el caso de que ustedes no tengan acceso a la V en los próximos días, mándenme un mail, por favor, al mail de la cátedra que aparece en en la presentación, en el PowerPoint de la primera presentación, haciéndome saber que no están pudiendo acceder a la V y en todo caso yo les puedo enviar la consigna por mail mientras se soluciona el problema. Profe, me parece que si es posible, lo más conveniente sería generar un drive, porque por lo menos en ninguna materia tenemos V. No sé cómo estará ese proceso, pero para que no se demore, digo. Bueno. Yo ahora me voy a comunicar con el ingeniero Celar y en el caso de que no tengamos la V disponible para el principio de la semana que viene, que es cuando ustedes ya necesitan empezar a leerla por lo menos para sacarse las dudas de la clase que viene, vamos a buscar algún medio alternativo. Se cargará un drive, pero ustedes tampoco están pudiendo acceder a autogestión, ¿verdad? ¿O sí están pudiendo acceder a autogestión? Porque en Sí el podemos caso acceder, de... pero no aparecen los archivos. Ah, bien. Bueno, no sé si en el caso de que yo les cargue un mensaje en autogestión con el enlace del Drive, ustedes lo van a poder ver. Bueno, hagamos lo siguiente. Yo me voy a comunicar con el ingeniero Celar para ponerlo al tanto de la situación y ver qué me responde. En el caso de que la V no esté disponible, voy a cargar un enlace de Drive en autogestión con la consigna y los datos para cada uno de los grupos. En el caso de que ustedes en el transcurso del fin de semana no lo vean cargado, ni en V ni en autogestión, pasamos a la tercera alternativa, mandan un mail al mail de la cátedra diciéndome que no lo pueden ver y yo les envío por mail el enlace del Drive. Hagamos así entonces las instancias. ¿Les parece? Sí, profe, sí. Bueno.
Bueno, entonces para los que se unieron al último, me decían los compañeros que estaban con dificultades o no podían acceder a autogestión ni a UV de la materia puentes. Yo en el transcurso del día de hoy o mañana les iba a cargar la consigna del trabajo práctico número 1. Recuerden que el viernes de la semana que viene tendremos clase presencial en la Facu a partir de las 18:30 y tiene por objetivo la clase que se saquen las consultas, que saquen las dudas que les surjan del trabajo práctico número 1. Entonces yo mañana voy a cargar en la V y en autogestión la consigna del trabajo práctico número 1. En el caso de que no puedan verla, me mandan un mail al mail de la cátedra que aparece en la presentación de la primera clase, haciéndome saber, y yo les contesto por mail el enlace del Drive para que puedan acceder a la consigna del trabajo práctico y a los datos. Bueno, vamos a pasar entonces a presentar la parte teórica de la unidad que vamos a ver hoy. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Sí, profe, se ve. Bueno, entonces la idea de la clase de hoy es desarrollar la unidad temática número 4, que corresponde a infraestructura y apoyos en puentes. El listado de temas que vamos a ver hoy, en primer lugar vamos a ver en general cuáles son las funciones que deben satisfacer los apoyos de los puentes. Vamos a ver un poquito más en detalle un elemento del cual hemos venido hablando en las clases anteriores, que son los estribos o apoyos o infraestructura extrema en los puentes, pilas o apoyos intermedios, los dispositivos propiamente dicho de apoyo, que son los encargados de transmitir la carga de la superestructura a la infraestructura del puente, y complementariamente vamos a introducir en esta clase el elemento accesorio que son las barandas y defensas. Vamos a ver qué consideraciones debemos tener para diseñar estos elementos y cuál es el reglamento que rige en nuestro país para su diseño. Vamos a comenzar viendo entonces, en general, cuáles son las funciones que deben cumplir los apoyos de los puentes. En primer lugar y fundamentalmente, deben ser capaces de transmitir las cargas de la superestructura a las fundaciones y finalmente al suelo. En segundo lugar, en cuanto a variaciones de longitud o desplazamientos en dirección longitudinal del puente, deben ser capaces los apoyos de posibilitar estas variaciones que pueden deberse a diferencias de temperatura, el fenómeno de contracción del hormigón, etc. En tercer lugar, deben posibilitar deformaciones con esfuerzos que sean capaces de ser verificados y absorbidos por los elementos estructurales. Deben ser seguros y duraderos, ya que el reemplazo de los apoyos evidentemente es un procedimiento muy costoso y complejo, por lo tanto deben diseñarse apoyos que sean capaces de perdurar en el tiempo. Deben ser capaces de tener una ejecución lo más simple y económica posible y en forma complementaria o secundaria deben contribuir a la estética del puente. Vamos a comenzar hablando de los estribos o apoyos extremos de los puentes. Como dijimos, teníamos dos grandes grupos, podíamos dividir en estribos abiertos y estribos cerrados. En el caso de los estribos cerrados, eran aquellos que impedían que pase hacia la parte frontal del mismo el suelo que corresponde al terraplén de acceso al puente. Por lo tanto, en el caso de los estribos cerrados tienen un doble objetivo. En primer lugar, soportar las cargas transmitidas por la superestructura y en segundo lugar, soportar el empuje del suelo, evitando el derrame del mismo a la parte frontal. Normalmente los estribos suelen ejecutarse de hormigón armado y en el caso de esfuerzos importantes se puede recurrir a la precompresión del hormigón en el estribo. Y suele ser común efectuar en el hormigón armado una cobertura con piedra o ladrillo como un material de decoración estética.
como dijimos, tenemos dos tipos de estribos desde el punto de vista de la conformación del muro frontal. En el caso de estribos cerrados, es el más clásico y comúnmente ejecutado, consta de un muro frontal, que es el que vemos aquí en la figura, aletas, que son estos elementos en la parte lateral del estribo, y puede tener o no, dependiendo de la extensión requerida en el diseño para la aleta, un muro lateral que permita acortar la luz de la aleta, que en definitiva es un voladizo sometido, cargado en ambas direcciones, en la dirección vertical por las cargas gravitatorias y en la dirección horizontal por el empuje del suelo, un murete de guarda, acá en la parte posterior de los apoyos, y la losa de transición, si la consideramos incluida dentro de este elemento, que es el elemento que vimos y definimos la clase pasada, que permite la transición entre el terraplén de acceso y el propio puente, salvando las diferencias de asentamientos que puedan producirse por la diferencia de rigidez entre el suelo correspondiente al terraplén y el estribo, que es un elemento mucho más rígido. Entonces aquí podemos ver los distintos componentes de un estribo cerrado. El muro frontal, que aquí lo estamos viendo en corte, sería este elemento. eh, Recibe la carga de parte del dintel o el tablero del puente. El diseño de la parte superior del estribo va a estar gobernado por el tipo de carga, por el tipo, la carga y los movimientos que puedan producirse en el dintel o tablero del puente, y evidentemente la parte inferior del muro frontal del estribo va a estar condicionado tanto por las acciones provenientes del dintel como por el empuje del suelo. Entonces aquí podemos ver distintas alternativas de diseño para el muro frontal. En el primer caso, la imagen de la izquierda representa un muro frontal con sección o espesor constante. Aquí, en el segundo caso, podemos ver que el espesor del muro frontal es mayor en la parte inferior, donde evidentemente los esfuerzos producidos por el empuje horizontal del suelo van a ser mayores. Y aquí vemos una tercera alternativa, donde tenemos estas cuchillas o elementos nervados, separados a una determinada distancia, que van a rigidizar el muro frontal en la dirección horizontal. Es decir, podemos ver un muro frontal más esbelto, con menor espesor que en los casos anteriores, y con estos elementos o contrafuertes que lo rigidizan en determinadas posiciones, por lo general coincidentes con los apoyos del puente. El estribo, en el caso del estribo cerrado, es un elemento que, por contener suelo detrás de él, debe encontrarse impermeabilizado en la parte en que se encuentra en contacto con el suelo y permitir, mediante un material filtrante, que drene el suelo, el agua que puede contener el suelo que se encuentra contenido en la parte posterior, y así reducir o evitar la presión hidrostática que puede generar agua en la parte posterior del estribo. Bueno, y como vimos la clase pasada, repetimos un poco acá, los asentamientos que puedan producirse en el terraplén de acceso al puente van a resultar más importantes que los del muro o los del estribo cerrado propiamente. Por lo tanto, para evitar un salto brusco en ese sector, resulta necesario la ejecución de un elemento de transición que denominamos losa de aproximación o losa de transición. Aquí tenemos algunos criterios, solo a modo ilustrativo, de predimensionados para cada uno de los elementos que conforman, en este caso, un estribo cerrado fundado superficialmente. Podemos ver que las dimensiones de la zapata en la parte posterior del muro suele utilizarse eh, una longitud del orden de la altura total del estribo, incluyendo el tablero sobre 6 a la altura sobre 3. El espesor del muro puede rondar en el orden de la altura sobre 12 o la altura sobre 8.
y la parte frontal de la zapata o fundación superficial ronda h sobre 6 o h sobre 4, h sobre 4. Entonces aquí podemos ver los distintos elementos que componen un estribo típico cerrado. La losa de transición, algún elemento drenante con un tubo que permite evacuar el agua, y bueno, los distintos componentes estructurales del estribo que ya definimos anteriormente. Pasamos ahora a los estribos abiertos, son aquellos que, permitiendo el derrame del suelo del terraplén por delante del estribo, logran reducir o eliminar el empuje horizontal del suelo sobre este elemento horizontal. Entonces, siempre que tengamos la posibilidad de derramar suelo por delante del estribo, puede recurrirse al diseño de este tipo de estribos. La transición entre la viga cabezal del estribo y el suelo suele realizarse por medio de diafragmas, de la misma manera que veíamos anteriormente también en los estribos cerrados, o pilotes, que permiten el paso del suelo hacia la parte frontal. Entonces, el empuje del suelo va a existir exclusivamente sobre la viga cabezal, las aletas y los elementos de conexión con la cimentación, que pueden ser estos diafragmas o pilotes. Entonces, los diafragmas, que son estos elementos, pueden estar constituidos por, en primer lugar, tabiques verticales, que pueden tener canto variable, teniendo la mayor sección en la parte inferior. Aquí vemos un ejemplo en el que se combina un estribo abierto con una fundación superficial. Y como les comentaba anteriormente, generalmente cada uno de estos diafragmas se ubica debajo de los apoyos. Entonces, la diferencia con el estribo cerrado es que aquí en la parte entre diafragmas no se ubica ningún muro, sino que se permite el derrame del suelo propio del terraplén hacia la parte frontal del estribo. Aquí vemos otra alternativa en la cual, en lugar de los diafragmas, directamente la viga cabezal del estribo descarga en pilotes, entre los cuales se ubica el material del terraplén que derrama hacia la parte frontal. Bueno, vamos a ver más en detalle este elemento que compone los estribos cerrados, que son los muros de ala o aletas, que son estos elementos con forma triangular que vemos en ambas caras de los estribos cerrados. Entonces, el objetivo de estos elementos es controlar la extensión del terraplén, tanto en la parte frontal como en la parte trasera, lateral del estribo. Deben tener la longitud necesaria para evitar que se derrame suelo a la parte frontal del estribo, que es lo que buscamos con los estribos cerrados. Y como les comentaba anteriormente, esta aleta es una ménsula vertical que debe soportar la carga vertical de su propio peso y actúa como una ménsula horizontal para resistir el empuje del terreno. Entonces aquí tenemos distintas alternativas de diseño de este elemento. Los muros laterales, que son estos elementos que vemos que se encuentran complementados en la parte lateral con la aleta. Cuando el estribo resulta de gran altura, evidentemente esta ménsula vertical y horizontal aumenta considerablemente su tamaño, ya que es un elemento que actúa como un voladizo ante una carga horizontal del empuje del suelo. Entonces, cuanto mayor sea la altura del estribo, mayor será la altura del suelo que se encuentra empujando sobre este elemento. Por lo tanto, se va a volver un elemento costoso y difícil de materializar, digamos, va a resultar costoso. Entonces, se complementa con muro lateral, el cual permite reducir la luz libre del voladizo. Entonces, en el caso de contar con un muro lateral, ya el voladizo no debe trasladar la carga a la parte frontal del estribo, sino que el punto de apoyo del voladizo va a ser el muro frontal, hasta donde se desarrolla el muro lateral, perdón.
Como alternativa a los estribos hormigonados in situ, tenemos los estribos prefabricados, en los cuales, por ejemplo, en el ejemplo que vemos aquí, cada uno de estos elementos que resultan contrafuertes son elementos individuales prefabricados que se fabrican en un lugar distinto al cual finalmente va a estar montado y se monta con alguna grúa. Entonces estos elementos van a permitir facilitar la ejecución del estribo y evidentemente siempre, o casi siempre, los elementos de hormigón prefabricado tienen una mejor terminación que los elementos hormigonados in situ, por lo tanto se logra mejorar el aspecto exterior del estribo. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual la viga cabezal descargas en los muros prefabricados o cuchillos. Normalmente se utilizan secciones nervadas para reducir el peso a trasladar y a elevar durante el montaje. Bueno, y como alternativa tenemos los muros de tierra armada, tenemos una unidad en esta materia exclusiva dedicada a este tema. Los estribos de tierra armada consiste en la combinación de suelo y flejes, generalmente metálicos, o de geotextiles. Ya vamos a ver en la clase más específicamente qué tipos de refuerzos pueden utilizarse para este tipo de estribo, pero en definitiva la combinación de suelo con elementos que sean capaces de tomar la tracción es lo que se conoce como muros de suelo mecánicamente estabilizados, dentro de los cuales uno de ellos es el muro de tierra armada, en el cual se complementan flejes metálicos con suelo compactado. Entonces se genera un fenómeno debido a la fricción que existe entre las distintas capas de suelo y los flejes, existe una transferencia de carga entre un elemento a otro y en forma conjunta logran resistir el empuje horizontal, que es en definitiva el esfuerzo predominante en este tipo de elementos. Si hablamos de las acciones que debemos tener en cuenta para diseñar los estribos, como vimos en el caso de que estemos hablando de los estribos más convencionalmente utilizados, que son los estribos cerrados, tenemos dos fuentes que generan solicitaciones sobre los estribos. En primer lugar, aquellas cargas transmitidas por el dintel o tablero del puente, y en segundo lugar, las solicitaciones producidas por el empuje del suelo. Entonces, la carga permanente del tablero va a producir una solicitación vertical en el estribo que va a ser transmitida al mismo a través de los aparatos de apoyo. La sobrecarga, como vimos en la unidad número 2, va a producir tanto acciones verticales como momentos transversales, que determinan acciones generalmente distintas en cada uno de los apoyos, ya que podemos tener cargas asimétricas. Si analizamos la sección transversal del puente, puede estar uno de los carriles cargados y el otro no. Por lo tanto, las sobrecargas pueden producir sobre el estribo cargas diferentes en cada uno de los apoyos que se traducen en momentos flectores transversales sobre el estribo. Entonces, a las cargas verticales y a los momentos transversales, también tenemos esfuerzos horizontales que pueden estar producidos por las deformaciones por temperatura que puede tener el puente, fluencia lenta del hormigón, retracción del hormigón, etcétera, producen solicitaciones horizontales en el estribo. Entonces, y tenemos a su vez acciones horizontales que actúan directamente sobre el dintel, como veíamos en las clases anteriores, tenemos la fuerza de frenado del vehículo de diseño, la fuerza centrífuga, el viento, el sismo, etc. Y la distribución de estas solicitaciones entre los estribos y las pilas va a depender de la relación de rigideces que existan entre ambos. Como normalmente por su diseño los estribos son elementos que resultan más rígidos que las pilas, estos últimos, los estribos, se llevan una mayor proporción de esta solicitación. Entonces, si resumimos las acciones actuantes sobre los estribos, podemos ver que aquellas acciones que se encuentran transmitidas por el tablero al estribo, las podemos descomponer
en una componente horizontal que vamos a denominar R sub X, y una componente vertical que la vamos a denominar R sub Z, y una componente perpendicular al plano que no estamos viendo, denominada R sub Y. Entonces, si hablamos acá tenemos un listado de las cargas transmitidas por el tablero al estribo, que van a formar parte de la componente vertical o R sub Z. Aquí tenemos peso propio, carga muerta, el pretensado hiperestático, asiento de los apoyos, tren de carga vertical, viento, etc. Todas estas cargas van a contribuir a la componente vertical que transmite el tablero al estribo. De la misma manera, tenemos un listado de acciones que van a conformar la componente horizontal, tanto en la dirección X, que hemos denominado a la dirección longitudinal del puente, como Y a la dirección, digamos, del eje de los dispositivos de apoyo, perpendicular al corte lateral que estamos viendo aquí en la imagen. Por su parte, las solicitaciones que transmite el suelo a los estribos van a depender de las condiciones de deformación que asumamos para el estribo. Si recuerdan de la materia geotecnia, nosotros podemos tener un coeficiente de empuje que puede ser pasivo, neutro o activo, dependiendo cómo consideramos la deformación del estribo relativa al suelo. Entonces, en definitiva, si tenemos el terraplén de suelo en la parte posterior del estribo y a su vez el mismo se encuentra sujeto a una sobrecarga distribuida que denominaremos P, podemos decir que la distribución de tensiones horizontales va a ser un diagrama triangular en el cual la tensión va a valer igual a la sobrecarga más el peso específico del suelo multiplicado por la altura a la cual nos encontremos, y esto va a estar multiplicado por un componente, por un coeficiente de empuje que va a traducir cargas verticales en empuje horizontal, el cual lo hemos representado como sigma. Entonces, debido a que h, es decir, la altura a la cual nos encontremos, aumenta desde la parte superior a la parte inferior, la tensión sigma aumenta linealmente. Y si denominamos como tau a la tensión transversal o tangente actuante en la parte posterior del estribo, decimos que es igual a sigma por la tangente del ángulo delta, que es el ángulo de rozamiento entre el suelo y el muro. Para muros de hormigón armado, este ángulo suele estimarse en el orden de los 10 grados. Entonces, dependiendo de la condición de deformación que asumamos para el estribo relativo al suelo, como dijimos, vamos a tener expresiones para determinar este coeficiente de empuje, que es el que nos convierte tensiones verticales en tensiones horizontales. Entonces, si tomamos la teoría de Rankine, decimos que un empuje activo ocurre cuando el estribo se desplaza descomprimiendo al suelo. Es decir, en la gráfica que vemos aquí, si asumimos que la deformación del estribo es hacia la derecha, es decir, descomprimiendo el material que se ubica por detrás, podemos calcular el coeficiente de empuje activo, en este caso, como la tangente al cuadrado de 45 grados menos el ángulo de fricción interna del suelo sobre 2. En el caso de que asumamos que a los efectos prácticos el estribo no sufre prácticamente desplazamientos horizontales, tenemos un coeficiente de empuje en reposo, lo podemos calcular con esta expresión, y en el caso de que tengamos un empuje pasivo, en el cual el estribo se desplaza hacia la parte izquierda, comprimiendo el suelo, lo podemos obtener con esta expresión. Entonces podemos ver aquí una gráfica en el cual en el eje de las ordenadas tenemos el coeficiente de empuje y en el eje de las abscisas el cociente entre el desplazamiento horizontal que va a sufrir la parte superior del estribo relativa a la altura del estribo.
Entonces, de alguna manera, este cociente, o lo que tenemos en el eje de las abscisas, es el ángulo este que se forma aquí. O sea que tenemos o la tangente del ángulo, que para ángulos chicos es igual al ángulo, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, x sobre h. Entonces podemos observar que para que se den los estados de empuje pasivo, que es lo que tenemos a la derecha en la gráfica, los coeficientes de empuje a considerar en el cálculo son bastante superiores a los que debemos considerar en el caso de que asumamos un comportamiento de empuje activo. Entonces, en la tabla de la parte inferior tenemos para los distintos tipos de suelo, dependiendo de la rotación, de este ángulo de rotación, o el cociente entre el desplazamiento horizontal de la parte superior y la altura del estribo, valores de referencia del coeficiente de empuje activo o pasivo. Bueno, si hablamos del dimensionamiento de los estribos, en primer lugar vamos a detallar los estribos cerrados. Como dijimos, bueno, para realizar esta descripción vamos a asumir como hipótesis que no tenemos muros laterales o que a los efectos prácticos se encuentran tan separados que no van a influir en la respuesta resistente de la parte central del estribo. La variable, evidentemente, en los estribos cerrados, donde el empuje del suelo resulta crucial, la variable que va a influir o gobernar el dimensionamiento es la altura del estribo. O sea que cuanto mayor sea la altura, como vimos anteriormente, mayor va a ser el empuje del suelo. Entonces, para la acción que corresponde al empuje horizontal del suelo, el estribo cerrado se va a comportar, y por lo tanto lo debemos dimensionar, como una ménsula que generalmente se considera empotrada en la cimentación. El ancho de la zapata, en el caso de que fundemos el estribo superficialmente, va a depender de las características del terreno de fundación. Entonces aquí tenemos algunos valores de referencia para el predimensionamiento de estribos cerrados. Como vemos, las distintas dimensiones se encuentran gobernadas o dependen de la variable más importante en este caso de dimensionamiento, que es la altura del estribo. En el caso de los estribos abiertos, como vimos anteriormente, es normal que se ubiquen tabiques o cuchillos situados debajo de los apoyos. De esta manera se logra reducir al mínimo la altura de la viga cabezal. Esta sería la viga cabezal. Por lo tanto, el valor de F, es decir, la altura de la viga, como tenemos los cuchillos o elementos verticales del estribo ubicados debajo de los apoyos, la carga transmitida por el tablero, la carga vertical, va a viajar directamente al cuchillo del estribo, reduciendo considerablemente la flexión que podría producirse en esta viga cabezal en el caso de que la carga se aplique entre apoyos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna consulta o comentario? Bueno, y aquí en el caso para el predimensionado de los estribos abiertos, aquí tenemos algunos valores referenciales que sirven para tener una primera idea de qué dimensiones darle al estribo, y después con las acciones definitivas surgirán los ajustes en estas dimensiones. Entonces, los estados límite que deben verificarse para los estribos. En primer lugar, el estado límite último. Cuando hablamos de estado límite último, tenemos en primer lugar la seguridad frente al deslizamiento, es decir, deberemos verificar que las cargas resistentes horizontales son superiores a las cargas actuantes horizontales para evitar que se produzca el desplazamiento integral del estribo. El segundo estado límite último es la seguridad frente al vuelco, es decir, si tenemos
un momento desestabilizante producido por el empuje del suelo contenido en la parte posterior del estribo, y un momento estabilizante respecto a un determinado punto. Normalmente se utiliza este punto para comparar los momentos estabilizantes con los momentos desestabilizantes. Entonces, para verificar eh, la seguridad frente al vuelco, los momentos estabilizantes deberán ser superiores a los momentos desestabilizantes en un determinado coeficiente de seguridad que se adopte. El tercer estado límite último que deberá verificarse en el estado, en los estribos, es la seguridad frente al fallo estructural, es decir, que la sección del elemento no falle debido a las solicitaciones a las cuales se encuentra sometido. Y si hablamos de los estados límite de servicio, en primer lugar se deberá verificar la seguridad frente a la plastificación del terreno. Recuerden que cuando hablamos de estado límite último, estamos hablando de estado límite en los cuales las cargas se encuentran mayoradas por los coeficientes de mayoración establecidos por el reglamento. Y cuando hablamos de estado límite de servicio, las verificaciones se realizan para cargas nominales sin mayorar. Entonces se deberá verificar, en el caso de una fundación superficial, la seguridad frente a la plastificación del terreno y la seguridad frente al deslizamiento profundo o el deslizamiento global del estribo. ¿Hay alguna consulta entonces sobre los estribos, lo que hemos estado viendo hasta ahora? Bueno, vamos a pasar a ver entonces las pilas de los puentes. Como dijimos anteriormente, las pilas son los elementos que constituyen los apoyos intermedios del tablero, y las acciones actuantes sobre ellas son, en primer lugar, las cargas permanentes y las sobrecargas, que son eminentemente verticales, transmitidas por el tablero a las pilas, a excepción de la fuerza centrífuga y el frenado, que como vimos en las clases anteriores, son acciones horizontales. A su vez, sobre las pilas van a actuar el viento y el sismo, que van a producir acciones también horizontales. Podemos tener deformaciones impuestas en el dintel por variaciones de temperatura, fluencia lenta o retracción del hormigón. Y finalmente, la pila puede sufrir, en el caso de que atraviese otra vía de comunicación o un río, choque de vehículos o el empuje del agua. Cuando hablamos de los tipos de pila, en primer lugar vamos a hablar de las pilas pared, en los cuales abarcan el ancho total, por lo general, de las vigas principales. Aquí podemos ver algunos ejemplos de las distintas formas utilizadas para esta tipología de pilas. Aquí las vemos en planta, las secciones transversales normalmente utilizadas. Y tenemos las pilas columnas, en las cuales se reemplazan estos elementos que normalmente eh, integran la totalidad del ancho transversal del tablero por elementos lineales como son columnas. Entonces las ventajas de estos elementos versus las pilas pared: evidentemente se tendrá un menor consumo de material, se mejorará la visión libre debajo del puente y se mejorará la posibilidad de cruces oblicuos, y le otorga al puente un aspecto más liviano. Y los tipos de apoyo que pueden tener las columnas, bueno, dependiendo si se encuentran empotrados o articulados, tenemos distintas combinaciones posibles. Normalmente la esbeltez de la pila, es decir, la relación entre la altura y la sección, va a quedar condicionada por la seguridad del pandeo, va a ser el fenómeno condicionante de esta relación. Aquí vemos un ejemplo de la materialización de una viga transversal hormigonada in situ, en combinación con vigas prefabricadas.
La viga transversal, en este caso, abarca la altura total de las vigas principales y vincula el tablero en dirección transversal. Aquí vemos otros ejemplos en los cuales la viga transversal se encuentra por debajo de las vigas principales. Es decir, la viga transversal que vincula las pilas transversalmente, en un caso se ubica a la misma altura que las vigas principales y en otro caso se ubica por debajo de las vigas. Si hablamos de las acciones actuantes sobre las pilas, en primer lugar tenemos, al igual que como vimos para los estribos, aquellas fuerzas que son transmitidas a las pilas por el tablero o dintel del puente. De la misma manera que vimos para los estribos, tenemos un determinado conjunto de fuerzas que resultarán en una acción vertical sobre las pilas y otro conjunto de fuerzas que va a resultar en acciones horizontales, tanto en la dirección longitudinal del puente como en la dirección transversal. Complementariamente a las cargas en las distintas direcciones, tendremos momentos aplicados alrededor del eje Y, que es el eje transversal del tablero. Aquí tenemos el conjunto de fuerzas que producen momento alrededor de ese eje y el conjunto de fuerzas que producen momento torsor, es decir, momento alrededor del eje X o momento horizontal o alrededor del eje Z. Complementariamente a las acciones actuantes sobre las pilas que son transmitidas por el tablero, tendremos un conjunto de acciones que actúan directamente sobre las pilas. Las vamos a dividir en cargas distribuidas y cargas concentradas. Como cargas distribuidas podemos tener actuante en la dirección Z, es decir, en la carga vertical, el peso propio de la pila o la componente vertical del sismo, y en las direcciones X e Y tenemos el viento horizontal, el empuje hidrostático del agua, en el caso de que la pila se ubique en un cauce de agua, y la acción de, el sismo horizontal. Como cargas concentradas, tenemos el pretensado, en el caso de que la pila se encuentre pretensada, y los impactos que pueden sufrir tanto en la dirección X como en la dirección Y. Bueno, vamos a pasar entonces a ver un poco más en detalle los dispositivos de apoyos. Como vimos y mencionamos anteriormente, los dispositivos de apoyo son aquellos que tienen por objetivo transmitir las cargas desde la superestructura a la infraestructura y garantizar los grados de libertad que hemos supuesto en el diseño. Entonces, estos elementos van a determinar la vinculación que existe entre el dintel o tablero y las pilas o los estribos, es decir, la infraestructura. Entonces, aquí podemos ver para los distintos desplazamientos que pueden tener el tablero, cuáles son las cargas preponderantes que producen ese desplazamiento en esa dirección. Vamos a empezar por los dispositivos de apoyo más antiguos, que son las articulaciones de hormigón. Este tipo de apoyos son utilizados desde 1900. Las primeras tenían esta forma, estaban compuestas por dos piezas, cuyos extremos terminaban en superficies cilíndricas concordantes, es decir, en la parte superior tenemos una superficie que proviene de, el dintel o tablero del puente, y en la parte inferior tendremos la transmisión de cargas a la infraestructura. Entonces, mediante la combinación de un elemento convexo y uno cóncavo, tenemos lo que se conocía en su momento, ya en desuso, las primeras articulaciones de hormigón armado, que permitían como grado de libertad la rotación, en este caso, alrededor del eje perpendicular a la diapositiva, es decir, el eje que hemos venido denominando como Y.
A partir de 1910, bueno, se realizaron algunas modificaciones en esta primera idea de, de articulación y por ejemplo, se propuso una pequeña ranura entre dos piezas en las cuales se encontraban vinculadas por la armadura, y esta ranura se rellenaba con mortero que permitía proteger a la armadura de las acciones corrosivas. Bueno, aquí tenemos como ejemplo la articulación de Mesnager, que tiene esta tipología. Otra alternativa es la articulación de Freycinet, donde aquí no tenemos armadura pasante en la propia articulación, sino que mediante una entalladura profunda en el hormigón, que ante los distintos esfuerzos a los cuales se va a encontrar sometidos este elemento de apoyo, era esperable que se produzca en esta pequeña sección la plastificación, cuando se encuentra sometido a grandes compresiones, ante lo cual permitía una cierta capacidad de giro en el apoyo, actuando en definitiva como articulación. Entonces, en la articulación de Freycinet, aquí podemos ver la distribución de las solicitaciones, donde T1, T2 y T3 es la distribución de tracciones en el elemento. En la imagen de la izquierda podemos ver una vista lateral de la articulación y en la imagen de la derecha una vista frontal de la articulación. Entonces aquí podemos ver cómo es la distribución de tensiones de tracción. Y en esta tipología de articulación podemos ver cómo en el diseño se distribuyen el distinto grupo de armaduras. Aquí en la parte inferior podemos ver una vista en planta, donde se encuentra detallada en color morado la armadura A sub S3, que es utilizada para absorber las tensiones en estos sectores. Podemos ver la armadura que se ubica en la parte izquierda como AS2 para tomar las tracciones en la parte central, y la armadura AS1 para tomar las tracciones que podemos ver aquí actuando en la dirección longitudinal del puente. Bueno, esto lo pueden ver después como una curiosidad más en detalle luego en las diapositivas. Pero generalmente las tensiones de tracción tenían una concentración en la parte superior de la articulación que rondaba en una altura del 70% del ancho de la articulación. Entonces, en ese sector se puede observar una densificación de la armadura. Aquí podemos ver algunos criterios de predimensionado para la articulación del Freycinet. Y vamos a ver algunas expresiones para el dimensionamiento de las rótulas plásticas. La sección de la rótula, es decir, A1 por B1, es decir, la sección en planta de este elemento que va a actuar como rótula, es decir, que se va a rotular y mediante la plastificación va a tener cierta capacidad de rotación. Aquí tenemos una expresión que permite establecer los límites para que esta rótula actúe como esperamos de esta sección en planta de la rótula. Entonces va a depender de N máximo, que es el esfuerzo axial, al cual se va a encontrar solicitado para los esfuerzos de servicios, la resistencia del hormigón y el esfuerzo axial para las cargas permanentes. Entonces, con esta expresión se puede estimar la sección en planta que debe tener la rótula plástica. Mediante esta expresión podemos calcular la rotación máxima esperada en el diseño y se deberá verificar el esfuerzo de corte máximo. Y aquí podemos ver expresiones para estimar las tracciones 1, 2 y 3 que veíamos anteriormente. T1, T2 y T3. Aquí tenemos expresiones en función del máximo esfuerzo axial al cual se encuentra solicitado la rótula,
expresiones para determinar estas tensiones y dimensionar la armadura. Como estamos hablando de N máximo, una carga de servicio no mayorada, se debe considerar a la hora de diseñar la armadura para absorber o resistir estas tracciones, una tensión admisible que va a resultar de la tensión de fluencia del acero reducida por algún coeficiente de seguridad, como por ejemplo 1,5. Y en definitiva, lo que nos interesa para el diseño del dintel es conocer cuál es el momento flector transmitido por esta rótula, que puede estimarse mediante esta expresión. Bueno, ya avanzando en la tecnología y en el tiempo, podemos mencionar los apoyos, los dispositivos de apoyos metálicos, que son insustituibles hace años, pero actualmente en desuso para el diseño de nuevos puentes. Es decir, aún existen puentes que conservan esta tipología de apoyos debido a su durabilidad, pero actualmente no se diseñan prácticamente nuevos puentes con esta tipología de apoyos. Normalmente se opta por dispositivos más económicos, sencillos de ejecutar y de conservar en el tiempo, ya que si bien estos dispositivos pueden ser muy durables, requieren cierto mantenimiento. En primer lugar, tenemos con dispositivos de apoyo metálico la materialización de rótulas lineales. Aquí se establece una superficie de contacto entre las distintas partes del apoyo metálico con cromo endurecido. Como podemos ver aquí, un ejemplo de apoyo metálico que corresponde a una rótula fija en la cual se iguala a cero el momento alrededor del eje Y o al momento en la dirección del eje de los apoyos. Es decir, esta tipología de apoyos permite la rotación alrededor del eje Y. Aquí podemos ver otra tipología de apoyo que a su vez, además de permitir la rotación alrededor del eje Y, permite el desplazamiento horizontal en la dirección longitudinal del tablero. Apoyos con tipología rodillo que pueden disponer o no de una barra guía. Cuando se deben resistir grandes esfuerzos transversales, se dispone de un elemento, como vemos aquí en la imagen de la derecha, o barra guía, que se encuentra por encima de la capacidad de rozamiento en esta dirección. Entonces, estos elementos, los dispositivos de apoyo metálicos de tipología rodillo, se van a conformar del rodillo propiamente, con un determinado diámetro y una determinada longitud, que se ubica entre placa de apoyo, y la capacidad de carga de este elemento va a aumentar linealmente con ambas variables, con el diámetro del rodillo y con la longitud del mismo. Aquí podemos ver otra tipología de apoyo metálico, como son los topes y guías, que van a impedir total o parcialmente las traslaciones del tablero se deben dimensionar para las acciones horizontales que va a transmitir el tablero a la infraestructura. Aquí vemos un catálogo con las dimensiones con las cuales puede predimensionarse esta tipología de apoyos. Y vamos a pasar a la tipología de apoyos más utilizada en la actualidad, que son los apoyos elastoméricos. Entonces, estos apoyos consisten en la combinación de placas de elastómero y de acero, que pueden estar vinculadas por medio de adhesivos. Cuando hablamos de elastómeros, hablamos de materiales similares al caucho. En puentes, como dijimos, deben resistir o ser perdurables en el tiempo, por lo tanto suele utilizarse como material el caucho sintético, que comercialmente se conoce como neopreno. Entonces aquí en la imagen podemos ver cómo normalmente están constituidos esta tipología de apoyo, que es mediante una combinación entre capas de neopreno y capas metálicas. Vamos a ver más adelante que estas placas metálicas tienen por objetivo restringir
la deformación transversal de los elastómeros. Entonces, vemos cuáles son las características de este material, hablando de el neopreno. Si analizamos una gráfica de tensión versus deformación, podemos observar que inicialmente, siendo la tensión transversal, es decir, la tensión de resbalamiento, inicialmente este material se caracteriza por tener un módulo de elasticidad transversal bajo, hasta un determinado ángulo de distorsión, igual a 0,7, a partir del cual crece en forma empinada. Entonces aquí en la gráfica de la derecha podemos ver a cuál nos referimos cuando hablamos de la distorsión, sería la tangente de este ángulo, y la tensión de resbalamiento es la tensión transversal. Ya vamos a ver la distribución de tensiones en las próximas diapositivas. Entonces, ante una acción transversal, podemos ver cuál es el comportamiento del elastómero en función de la tensión de resbalamiento, en función de la tangente del ángulo de distorsión. Entonces, aquí, como les mencionaba anteriormente, la incursión de chapas de acero en el núcleo de los elastómeros van a generar una restricción en la deformación transversal del elemento. Dentro de esta tipología de apoyos, en primer lugar podemos mencionar los apoyos de neopreno sunchado, que son los más utilizados en la actualidad, en los cuales las chapas de acero permiten reducir la dilatación del caucho. Estos apoyos se caracterizan por tener una gran deformabilidad en su plano, debido a que, como vimos anteriormente, para bajas deformaciones, presentan un valor bajo del módulo de elasticidad transversal, y si la presión transmitida por la carga vertical resulta insuficiente, puede ser necesario anclar a la infraestructura estos dispositivos de apoyo. La denominación comercial estándar para esta tipología de apoyos elastoméricos es A por B, que son las dimensiones en planta del apoyo, por N, que es el número de capas interiores del elastómero, por la suma de E1 más E sub S, donde E1 es el espesor de la capa interior del elastómero, y E sub S es el espesor de la chapa de acero. Entonces, en definitiva, es la superficie en planta, A por B, por prácticamente la altura del apoyo, que está representada por el número de capas, por la suma de los espesores de las capas. En Argentina es la normativa IRAM 113-091, la cual regula esta tipología de apoyos de neopreno y los clasifica en tres grupos. En primer lugar tenemos los apoyos de clase A, los cuales están conformados por una sola capa de neopreno, es decir, en esta tipología de apoyos no se involucran placas metálicas. La clase B o tipo B, que es la que podemos ver en la imagen de la izquierda, en la cual el apoyo se encuentra conformado por una sucesión de capas de neopreno intercaladas con chapas de acero, y la clase C, que es similar a la clase B, pero se encuentra limitada en los extremos por dos chapas de acero, en la parte superior y en la parte inferior. Como dijimos anteriormente, el objetivo de incursionar chapas de acero en el núcleo del elastómero es restringir su deformación lateral ante cargas normales. La unión entre el neopreno y el acero puede ser por dos tipos: vulcanizada, cuando se efectúa una vinculación por calentamiento del neopreno y la incorporación de azufre. Se exige un determinado valor para la fuerza de adhesión entre ambos materiales,
y no vulcanizada cuando la adherencia no se produce por la incorporación de materiales adicionales, sino que se produce exclusivamente por la fricción entre el neopreno y el metal. Y también se establece un valor mínimo para la media aritmética de la rugosidad de la chapa. Entonces, la normativa IRAM clasifica a los cauchos, al material de neopreno, en función de la dureza y establece algunas características que deben cumplir en función de la clasificación y cuáles son los ensayos a los cuales se debe someter el material para comprobar que cumplan estos requisitos. Entonces, en cuanto a la clasificación del caucho, se clasifica en función de la dureza short, 50, 60 o 70, y bueno, cada uno de los grupos deberá cumplir ciertas características para los distintos ensayos que propone la normativa. Por ejemplo, la resistencia a la tracción del material, si hablamos de un short 50, debe ser como mínimo de 17,5 megapascales, y lo mismo se repite para los otros, es decir, la resistencia a la tracción mínima exigida por la normativa para este material es igual para los tres grupos. Si hablamos, por ejemplo, de la dureza medida a través de este ensayo, para los de dureza, para un short 50, la dureza mínima tiene que ser de 45 y la máxima de 55. Bueno, y así sucesivamente son los requisitos dependiendo la tipología de apoyo de caucho, dependiendo de la tipología del material. Bueno, aquí tiene una lista de los distintos ensayos que propone la norma y qué valores debe cumplir cada uno de los grupos. Y en cuanto a las exigencias de la normativa para las chapas de acero, se establece que deberán estar tratadas para resistir a la corrosión mediante un ensayo en el cual se lo somete durante 96 horas a una cámara de niebla salina y el acero no debe presentar signos de oxidación a simple vista. Otra tipología dentro de estos apoyos de neopreno son la combinación de neopreno con teflón. El teflón tiene una característica particular en la cual posee un coeficiente de rozamiento muy bajo para cargas estáticas y dinámicas. Eh, Tiene una baja resistencia a compresión, alta expansión térmica y muy baja conductividad. Se utiliza para materializar apoyos deslizantes, es decir, aquellos apoyos en los cuales se encuentra liberado el desplazamiento horizontal en el apoyo, y para rótulas, en general donde se busca reducir el rozamiento. Entonces aquí podemos ver, si graficamos el coeficiente de rozamiento en función de la presión vertical a la cual se encuentra sometido el elemento, podemos ver las curvas punteadas que corresponden a tipologías de apoyo rodillo, como veíamos anteriormente, y podemos ver las características del teflón, que es un material particular en el cual cuanto mayor es la carga, menor es el coeficiente de rozamiento, lo cual es bastante raro para las tipologías de materiales a las cuales estamos acostumbrados a conocer. Entonces, en el teflón, el coeficiente de rozamiento disminuye a medida que aumenta la carga aplicada sobre el mismo, ocurriendo lo contrario que sucede en los apoyos de tipo rodillo. Entonces, para que el coeficiente de rozamiento del teflón sea pequeño, como pretendemos en el caso de apoyos deslizantes, el mismo debe deslizar sobre una superficie que sea extraordinariamente lisa. Y para ello suele utilizarse acero al cromo duro. Entonces, de esta manera, los apoyos de neopreno con teflón van a permitir grandes desplazamientos horizontales en el tablero, transmitiendo fuerzas reducidas a la subestructura. Y aquí podemos ver los distintos componentes que conforman un apoyo típico de neopreno combinado con teflón. Otra tipología de apoyo de neopreno es el neopreno embutido, es decir,
en el cual el neopreno se encuentra restringido de desplazarse. Estos tienen una alta capacidad de carga debido al comportamiento análogo al de un líquido confinado. Es decir, tenemos un elemento que ejerce de suncho o restringe el desplazamiento del núcleo de neopreno, por lo tanto, impide prácticamente la dilatación o el desplazamiento o la deformación transversal del núcleo de neopreno. Entonces, tienen la capacidad de soportar grandes cargas verticales. Esta tipología de apoyo se caracteriza por tener rotaciones libres, pero deslizamientos horizontales impedidos, es decir, el apoyo se encuentra anclado a la infraestructura, distinto a lo que veíamos anteriormente en los apoyos de neopreno combinados con teflón, donde la principal característica era que permitían el desplazamiento horizontal. ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Algún comentario? Bueno, vamos a ver entonces un poco más en detalle cuál es el procedimiento de diseño y cálculo para los apoyos de neopreno sunchados, que son el grupo de apoyos de neopreno que vimos al principio y que son los más utilizados en la actualidad, en las cuales podemos tener la alternativa de sin o con armadura interpuesta con el neopreno. Entonces, normalmente, en principio, se realiza un predimensionado de estos elementos en base a catálogos comerciales con una estimación de la carga vertical a la cual va a estar sometida el apoyo y cuál va a ser el desplazamiento transversal del elemento. Entonces, aquí podemos ver los distintos modos o formas de deformación del apoyo. Entonces, ante cargas verticales, va a sufrir un desplazamiento o una deformación vertical el apoyo. Ante cargas transversales va a sufrir una determinada distorsión y un desplazamiento horizontal. Y ante momentos flectores va a sufrir una determinada rotación. Aquí podemos ver un ejemplo de un catálogo comercial de Freycinet, en el cual, como dijimos anteriormente, ingresando con la carga vertical y el desplazamiento horizontal esperado para el apoyo, se puede realizar un predimensionado del apoyo de neopreno sunchado necesario. Las cargas que actúan sobre los apoyos van a generar tensiones tangenciales, que son las que podemos ver graficadas aquí en color blanco sobre el neopreno, y la resistencia del apoyo va a estar limitada, por un lado, por la resistencia al corte del propio neopreno, y por otro lado, la resistencia al corte de la unión, en el caso de que hablamos de la intercalación de neopreno con chapas metálicas, la unión entre el neopreno y estas capas metálicas. Entonces, ante los distintos modos de deformación que vimos anteriormente, es decir, ante una carga vertical, el neopreno dijimos que el apoyo va a sufrir un desplazamiento vertical que va a generar la siguiente distribución de tensiones. Ante la rotación, que era el que veíamos aquí, ante un momento flector aplicado sobre el apoyo, se va a producir una determinada distribución de tensiones tangenciales, y ante una carga de corte horizontal se va a producir una determinada distribución constante de tensiones tangenciales en el neopreno. Entonces, debido a los distintos modos de formación del neopreno, va a ser la distribución de tensiones tangenciales correspondientes. Entonces, partimos como dijimos anteriormente, a partir de conocer una estimación de la carga vertical y la deformación horizontal prevista para el apoyo. A partir de catálogos comerciales es posible efectuar un predimensionado. Una vez que adoptamos un apoyo comercial de neopreno, el mismo deberá verificarse en 7 etapas.
La primera etapa consiste en verificar la compresión media máxima a la cual se va a encontrar solicitado el apoyo. La tensión de compresión máxima va a estar dada por el cociente entre la carga vertical a la cual se encontrará solicitado el apoyo sobre las dimensiones en planta del apoyo. Y esa tensión máxima deberá ser inferior, menor o igual a tensiones admisibles. Y esta tensión admisible dependerá de la tipología de puentes, por ejemplo. Para puentes carreteros se admite una tensión admisible de 15 megapascales ante la tensión de compresión, y en puentes ferroviarios de 12 megapascales. Y a su vez, estos valores tienen que ser menores o iguales a 2 veces el módulo de elasticidad para cargas de larga duración, denominado como G sub infinito, el cual se establece entre 0,8 y 1,1 megapascales, multiplicados por un factor de forma del neopreno que va a estar dependiente exclusivamente de las dimensiones del mismo, donde A y B, como vimos, son las dimensiones en planta, y E sub 1 es el espesor de la capa interna de neopreno. Entonces, complementariamente a esta verificación de la tensión media máxima de compresión, es posible calcular la tensión tangencial máxima generada por la fuerza de compresión, es decir, la que veíamos aquí como epsilon sub c, que va a ser igual a 1,5 veces la tensión máxima media a compresión dividido el factor de forma. Esta tensión tangencial máxima producida por la fuerza de compresión va a ser menor o igual, deberá ser menor o igual a 3 veces el módulo de elasticidad. Entonces, estas dos son las verificaciones que deben realizarse en una primera etapa para verificar la compresión media máxima del apoyo. En segundo lugar, deberemos verificar la seguridad del deslizamiento. Evidentemente, en el caso de no cumplirse, será necesario algún anclaje o dispositivo complementario para evitar que el apoyo deslice en dirección horizontal. Entonces, por un lado, la tensión de compresión media mínima deberá cumplir que, es decir, la carga que veíamos anteriormente, dividido la sección en planta del apoyo, para evitar el deslizamiento, para una unión vulcanizada, deberá ser mayor a 2 megapascales. Y para una unión no vulcanizada, deberá ser mayor a 4 megapascales. Y a su vez se deberá cumplir las siguientes condiciones, donde Q sub X y Q sub Y son las cargas horizontales resultantes actuando en cada una de las direcciones, deberá ser menor, evidentemente, al coeficiente de rozamiento por la carga vertical a la cual va a estar sometido el apoyo. Y aquí tenemos expresiones para estimar este coeficiente de fricción en el caso de que tengamos contacto entre hormigón y acero, o en el caso de que tengamos contacto entre hormigón y neopreno. Entonces, si alguna de estas condiciones no se cumplen, implica que el apoyo, así como está diseñado, ante las cargas que van a actuar sobre el puente, va a sufrir un deslizamiento horizontal. Entonces, o se rediseña el apoyo o se deberán disponer anclajes para evitar este deslizamiento. La tercera etapa de verificación se verificará la distorsión máxima admisible. Recuerden que cuando hablamos de distorsión, hablamos de este ángulo, es decir, la relación entre el desplazamiento horizontal que va a sufrir el apoyo y la altura del elemento, ese es el ángulo de distorsión. Entonces se deberá cumplir que la tangente del ángulo de distorsión, dada por, como mencionamos anteriormente, el cociente entre el desplazamiento horizontal y el espesor del neopreno, que va a estar en este caso dada por 2 veces el espesor E sub 0, que se denomina a la capa de neopreno superficial o exterior,
más n veces, siendo n la cantidad de capas internas, por E sub 1, que es el espesor de la capa interna de neopreno. Entonces, la tangente del ángulo va a estar dada por el cociente entre el desplazamiento horizontal y el espesor total de neopreno, E sub n, deberá ser menor o igual a 0,7. A su vez, la tensión tangencial máxima en el neopreno, producido por este modo, es decir, por esta carga horizontal, vimos que la carga horizontal va a producir una distorsión en el elemento y esa distorsión va a producir una determinada distribución de tensiones tangenciales, como vemos aquí en la imagen de la derecha. Entonces, esta tensión tangencial producida por cargas horizontales, que va a estar, que la vamos a calcular como la carga horizontal dividido la superficie en planta del neopreno, eh, esta es la tensión producida por una carga horizontal, y si tenemos en lugar de una carga un deslizamiento aplicado, eh, esta tensión tangencial va a estar dada por el módulo tangencial o módulo transversal por la tangente de la distorsión. Y este módulo, en el caso de que estemos tratando cargas de larga duración, va a ser el que mencionamos anteriormente, y en el caso de cargas instantáneas va a ser G sub 0, que es igual a 2 veces el módulo para cargas de larga duración. En cuarto lugar, deberemos verificar la rotación máxima admisible para el neopreno. Se deberá verificar que el ángulo de rotación, θ sub i, que es el que veíamos anteriormente, aquí, ese ángulo, esa rotación máxima, deberemos verificar. Deberá verificar que será menor o igual a 3 veces n por E sub 1 dividido a al cuadrado, donde, como mencionamos anteriormente, n era el número de capas de neopreno interna, E sub 1 era el espesor de las capas de neopreno, y a es la longitud del apoyo en la dirección paralela al eje del tablero. A su vez, la tensión tangencial máxima producido por esta rotación, como vimos, la rotación va a producir tensiones tangenciales, que la veíamos aquí. La tensión tangencial máxima se va a calcular con esta expresión en función de θ sub 1, y θ sub 1 se obtiene como el cociente entre la rotación dividido n. Y para la rotación en la otra dirección se intercambiará A por B. En quinto lugar, deberemos verificar la estabilidad del aparato de apoyo, donde se deberá verificar que E sub n se deberá ubicar entre A sobre 10 y A sobre 5, donde mencionamos anteriormente que era A y que era E sub n. En sexto lugar, deberemos verificar el espesor de las chapas de acero, denominado E sub s, deberá ser mayor a este límite y mayor a 2 milímetros, el espesor de cada una de las capas de acero que se intercalan con el neopreno. Y finalmente se deberá verificar que las tensiones máximas, la sumatoria de las tensiones máximas producidas por cada uno de los módulos o de los modos de deformación, es decir, las tensiones máximas producidas por la carga vertical más la tensión máxima tangencial producida por la rotación, más la tensión máxima producida por una carga horizontal o una distorsión, deberá ser menor o igual a 5 veces el módulo de elasticidad transversal para cargas de larga duración, que veíamos anteriormente. Entonces, el procedimiento de diseño de un apoyo de neopreno sunchado, como vimos, a partir de catálogos comerciales, teniendo una idea de la carga vertical y el desplazamiento horizontal que va a sufrir el apoyo durante su vida útil, nos va a permitir adoptar o predimensionar
un apoyo en base a catálogos comerciales y una vez adoptado el apoyo se deberán realizar estas 7 etapas de verificación. Complementariamente, es posible establecer la matriz de flexibilidad del apoyo del neopreno sunchado, la cual la matriz de flexibilidad va a relacionar el vector de desplazamientos con el vector de fuerzas. Entonces, una vez calculada la matriz de flexibilidad, que es una matriz cuyos valores son intrínsecos al elemento de apoyo, todas estas variables son propias del elemento, vamos a poder calcular, multiplicando por las cargas solicitantes del apoyo, cuáles son los desplazamientos producidos por estas cargas. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna consulta o comentario sobre los apoyos de neopreno? Profe, ¿puede ir a la diapositiva anterior? Es ahí la siguiente. ¿Esta, perdón? Sí, ahí digamos cada fabricante provee los valores. Para trazar la matriz de flexibilidad. ¿Es Sí, decir? Bueno, veamos cuáles son las variables que intervienen. Son las que hemos estado viendo anteriormente. O sea, vos vas a adoptar, vamos para el catálogo, vos vas a adoptar en función de la carga vertical y el desplazamiento horizontal previsto para tu apoyo, un determinado apoyo que provee el comerciante. Entonces, en función del número, cada apoyo que te provee el comerciante va a tener, por ejemplo, acá, te va a decir el número de capas de neopreno, el espesor, etcétera, y va a tener todas las variables necesarias para realizar esta verificación. Y son las mismas variables que se utilizan para trazar la matriz de flexibilidad. Fíjate que no son valores desconocidos en función de, por ejemplo, los valores K1, K2 y K3, que son estos que multiplican para obtener los distintos parámetros, se obtienen de esta tabla en función de la relación entre B y A. B y A son las dimensiones en planta del apoyo que la vas a obtener del catálogo en función del apoyo que hayas adoptado. Después tenés los espesores del neopreno, etcétera. Todas estas variables son propias del elemento. ¿Se entiende? sí. Y digamos, sería algo medio iterativo porque ahí también la carga vertical va variando y de esa forma varían las tensiones. Claro, vos cuando diseñas el apoyo vas a tener una carga vertical de diseño que va a ser la más desfavorable. Entonces vos conociendo o estimando esa carga vertical de diseño, la más desfavorable, vas a poder adoptar predimensionar un apoyo en base a lo que te ofrecen los fabricantes, en base a lo disponible en el mercado. Y después vas a tener que establecer todas estas, realizar todas estas verificaciones. Y después podés, en el caso de que no verifique o en el caso de que verifique en forma muy holgada, vas a poder realizar otra iteración y ajustar tu diseño en base a lo que te ofrece el comerciante. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bueno. Bueno, vamos a ver entonces el último tema de la clase de hoy, complementariamente a los elementos de apoyo y de infraestructura. Vamos a aprovechar la clase de hoy para ver los elementos secundarios, pero también importantes en el diseño de puente, que son las barandas y defensas. Si bien algo mencionamos en las clases anteriores, en la clase de hoy vamos a ver un poco más en detalle qué criterios deben considerarse para diseñar estos elementos de protección y cuál es la normativa en nuestro país que especifica cuáles son los criterios de diseño. Entonces, se deberán disponer defensas a lo largo de los bordes de las estructuras para evitar que el tránsito o los peatones salgan del puente, es decir, para proteger a los mismos. La vereda peatonal deberá estar separada de la calzada, como vimos en las clases anteriores, en el caso de que tengamos una vía de circulación con velocidades menores a los 70 km por hora, se clasifica como una vía de baja velocidad.
es admisible la separación entre la vía y la vereda por medio de un cordón. En el caso de vías de circulación de alta velocidad, se estila la utilización de defensas de hormigón armado. Cuando hablamos de defensas vehiculares, el propósito de la misma es contener y redireccionar aquellos vehículos que por algún motivo se desvían y quieran salir del puente. Entonces aquí podemos ver algunos elementos o las dimensiones de los elementos que constituyen las defensas típicas para tránsito vehicular. En la imagen de la izquierda podemos ver una defensa de madera con la altura de los distintos elementos que conforman la barrera horizontal, la separación entre los mismos, la altura total, y los mismos para defensas de hormigón y metal, combinación entre ambos materiales, o defensas que combinan metal o madera. Entonces, C sub B se denomina la máxima abertura libre por debajo de, el barandal inferior. Aquí podemos ver C sub B, C sub B y C sub B. S es la distancia del retiro entre los postes, es decir, la distancia horizontal que existe entre la parte frontal del barandal y el poste, y C es la máxima abertura entre barandales. Entonces, el ancho total del barandal en contacto con los vehículos, es decir, la sumatoria de los A1, A2, en el caso de que tenga la defensa dos barandales, no deberá ser menor que el 25% de la altura de la defensa. Entonces, esa es una de las condiciones que debe cumplir la defensa. En el caso de que tengamos defensas con postes, la abertura libre vertical y la relación entre la abertura y el retiro de los postes, es decir, entre las variables C y S, que la podemos ver en la siguiente gráfica, deberá ubicarse dentro de esta superficie sombreada o por debajo, ya que por encima de este límite entre la relación del retiro de los postes y la abertura vertical entre barandales, el riesgo es elevado. En el caso de las defensas con postes, la combinación de la sumatoria de la altura de los barandales, es decir, el ancho total del barandal, que lo denominamos como la sumatoria de A sobre la altura total de la defensa, H, ese cociente y el retiro de los postes, es decir, aquí en el eje de las ordenadas tenemos el cociente y en el eje de las abscisas el retiro de los postes, deberán ubicarse dentro o por encima de la zona del área sombreada. Bueno, vamos a hablar entonces de niveles de comportamiento de las defensas en los puentes que están relacionadas a las capacidades de contención de vehículos que tienen las defensas. Entonces, en esta tabla podemos ver la clasificación que propone el reglamento de los distintos tipos de defensas en función de el nivel de comportamiento. Por ejemplo, para un nivel de comportamiento bajo, tenemos las defensas denominadas desde el punto de vista del nivel de ensayo de esta normativa, se denomina TL3. ¿Y cuál es la capacidad de contención? Capacidad de contención para vehículos livianos. Se utilizan generalmente en estructuras de baja altura y de bajo nivel de exigencia, en caminos rurales y áreas donde se espera un pequeño número de vehículos pesados, y para la circulación a baja velocidad. Entonces, este es el nivel de comportamiento menos exigente para las defensas en puentes. Y en la cuarta columna podemos ver cuál es el vehículo de ensayo utilizado para este nivel de comportamiento. Entonces, esta normativa, MASH, nos establece una estandarización que relaciona el nivel de comportamiento
con una determinada capacidad de contención, es decir, en qué situaciones se utiliza y cuál es el vehículo de ensayo para el cual se encuentra probada esta tipología de defensa y tienen un comportamiento aceptable. Entonces, para esta tipología de defensa TL3, donde el nivel de comportamiento es bajo y el grado de exigencia es bajo, tenemos que se ensaya con un vehículo utilitario de 2,3 toneladas a 100 kilómetros por hora y con un ángulo de impacto de 25 grados sobre la defensa. Entonces, de esta manera tenemos que se incrementa el nivel de comportamiento y consecuentemente se utilizan para situaciones más exigentes y el vehículo de ensayo al cual se encuentra probada que esta tipología de defensa funciona correctamente es más exigente. Y el nivel de comportamiento que nosotros deberemos elegir para nuestra defensa dependerá de la categoría del emplazamiento. Entonces vamos a tener puentes de categoría 1, son emplazamientos que satisfacen todos los criterios establecidos para no tener defensas, por ejemplo, vías de circulación a baja velocidad, como veíamos anteriormente. Puentes de categoría 2 son aquellos que se caracterizan por estar ubicados en emplazamientos con niveles de riesgo medios a bajos, y de categoría 3 para emplazamientos con niveles de riesgo medios o altos o que presentan algunas características especiales. Entonces aquí podemos ver un diagrama de flujo de cómo se debe seleccionar el nivel de comportamiento. Inicialmente vamos a tener datos de tránsito y detalles geométricos del camino. Se va a determinar la categoría del emplazamiento del puente, dependiendo si nos ubiquemos en categoría 1, categoría 2 o categoría 3, tenemos distintas alternativas de diseño. En caso de que nos encontremos en la categoría 1, que era la menos exigente, podemos optar por prescindir de este elemento, de las defensas. En el caso de que nos ubiquemos dentro de la categoría 2 del emplazamiento, existen procedimientos de diseño basados en gráficos y que esta categoría 2 se utiliza para niveles de comportamiento bajos, regular o medio, y aquellos emplazamientos situados en la categoría 3 va, va a condicionar niveles de elegir una defensa con un nivel de comportamiento medio, alto o especial. Entonces aquí tenemos algunos criterios para determinar si nuestro caso se encuentra englobado en categoría 1, categoría 2 o categoría 3. Entonces categoría 1 debe cumplir el emplazamiento con todas estas condiciones, evidentemente serán los condicionantes menos exigentes. Y en estos casos se pueden omitir las defensas en ciertas situaciones. La categoría 2, todas aquellas situaciones no englobadas en la categoría 1 y categoría 3. Y categoría 3 son aquellas exigencias para casos más desfavorables. Entonces, cuando se cumplen al menos una de estas situaciones, será necesario adoptar la categoría 3 y por ende derivaremos en niveles de comportamiento para la defensa medio, alto o especial. Bueno, si hablamos del diseño estructural de las defensas, deberán tener, como vimos, una cara en contacto continua con el tránsito, del lado del tránsito, los postes, que serán los elementos que van a sostener los barandales o elementos horizontales, deberán estar retirados de la cara del barandal, como veíamos anteriormente, es decir, se prevé que el impacto potencial del vehículo sobre la baranda se establezca sobre el barandal horizontal y no sobre el poste. Por ende, es necesario establecer un retiro del poste respecto a la cara
del barandal. Y cuando diseñamos las defensas, el sistema de defensa y su conexión con el puente podrá ser aprobado mediante ensayos de choque que se hayan determinado que son satisfactorios, o alternativamente podemos adoptar sistemas previamente ensayados. Entonces tenemos dos alternativas. En primer lugar, adoptar sistemas previamente ensayados, o diseñar sistemas nuevos que se encuentren ensayados a escala real. En la primera alternativa, si aplicamos sistemas previamente ensayados y estandarizados de defensas, sin la necesidad de realizar análisis o ensayos adicionales, ya podemos adoptar esa defensa. Es decir, si nosotros estamos ante una determinada situación, por ejemplo, de categoría 2, y por diseño tenemos que establecer, por ejemplo, una TL5, existen fabricantes que garantizan o se encuentran certificados que los elementos que ellos, o las defensas que ellos proveen, satisfacen el nivel TL5. Por lo tanto, si adquirimos este elemento certificado, no es necesario que lo verifiquemos o realicemos ningún análisis adicional. Y en el caso de que adoptemos un sistema nuevo de defensas diseñado por nosotros, se deberá demostrar mediante ensayos de choque a escala real, como mencionamos anteriormente, que el comportamiento de este elemento es aceptable. Y existe un apéndice A en el reglamento CIRSOC que establece cuáles son los vehículos de ensayo a utilizar para diseñar prototipos nuevos de defensas. Entonces, previo a ensayar a escala real las defensas, debemos efectuar un diseño de la misma. Entonces el reglamento establece, dependiendo del nivel de ensayo o del nivel de comportamiento establecido, cuáles son las fuerzas a las cuales debe solicitarse en el diseño de la defensa. Entonces tenemos fuerzas transversales, F sub T, actuando aquí, transversalmente a la defensa, fuerzas longitudinales, fuerzas verticales distribuidas, y aquí tenemos las longitudes de las cargas distribuidas a considerar. Entonces, si optamos por no seleccionar un sistema ya probado y certificado, tendremos que diseñar nuestra defensa bajo las siguientes sistemas de cargas, materializarla y ensayarla a escala real y verificar que la misma tiene un comportamiento aceptable ante el nivel de choque que propone el nivel de ensayo o el nivel de comportamiento. Entonces, la altura efectiva a la cual se encontrará actuando la fuerza, H sub E, que vemos aquí, será igual a G menos W por B sobre 2 veces F sub T, donde G es la altura del centro de gravedad del vehículo por encima del tablero del puente, W es el peso del vehículo correspondiente al nivel de ensayo requerido, B es la separación entre los bordes exteriores de la rueda de un eje del vehículo, y F sub T es la fuerza transversal correspondiente al nivel de ensayo requerido. Entonces aquí tenemos para los distintos niveles de ensayo los criterios que deben considerarse. ¿Cuáles son las características de los vehículos de ensayo en escala real? Entonces, o adoptamos una defensa ya certificada para un determinado nivel de comportamiento, o diseñamos nuestra defensa para este conjunto de fuerzas dependiendo del nivel de comportamiento y lo ensayamos para estas características de vehículo y a esta velocidad. Y en el caso de las barandas para peatones, cuando tenemos una defensa que separa la circulación vehicular de la peatonal, para evitar la caída de los peatones de la vereda al vacío, se deberán diseñar barandas. Estas también se deben diseñar
con un determinado conjunto de requisitos y para un determinado conjunto de fuerzas actuando sobre ella. Entonces, la altura mínima que deberá tener estas barandas es de 1,05 m, medidas a partir de la cara superior de la vereda. Estas barandas peatonales pueden estar compuestas por elementos horizontales y o verticales. La abertura libre entre los elementos deberá ser tal que no permita el paso de una esfera de 13 centímetros de diámetro. Si se utilizan tanto elementos horizontales como verticales, la abertura libre de 13 centímetros se deberá aplicar a los 70 centímetros inferiores de la baranda, mientras que la separación de la parte superior deberá ser tal que no permita el paso de una esfera de 20 centímetros de diámetro. Cuando no existe una defensa vehicular que separe la calzada de la vereda, deberá existir un cordón. Como vimos anteriormente, esta condición era aceptable para circulaciones a baja velocidad de los vehículos. Y la proyección de los barandales se deberá ubicar por dentro de los postes. Bueno, y las sobrecargas nominales para las cuales debemos diseñar las barandas peatonales son las siguientes. Este es el conjunto de fuerzas, donde W se tomará como una fuerza lineal distribuida igual a 0,73 kN por metro, actuando tanto en dirección transversal en cada uno de los barandales como en dirección vertical. Bueno, y a su vez, los postes de los barandales se deberán diseñar para una carga nominal que se determinará de la siguiente manera, en kilonewton. Concentrar. Bueno, ¿hay alguna consulta sobre la clase de hoy? Repito, para los que no estaban presentes, entre hoy y mañana se va a cargar en principio en la universidad virtual y complementariamente en autogestión la consigna del trabajo práctico número 1, el cual consistirá en el diseño geométrico de un puente. Ustedes recibirán los datos de base y deberán adoptar una tipología de puente y cumpliendo todos los condicionantes vistos en clase, deberán efectuar el diseño geométrico del puente. Algunos alumnos me comentaron que estaban teniendo dificultades para acceder al aula virtual y a la universidad de autogestión de la materia puente. Por lo tanto, en el caso de que en el transcurso del fin de semana no puedan visualizar la consigna del trabajo práctico 1, les pido que me manden un mail al mail de la cátedra informándome de esto y les envío por medio del mail el enlace de un drive en el cual se encontrarán cargados los archivos y la consigna del trabajo práctico número 1. Recuerden que la clase de la semana que viene, es decir, del 26 de abril, será presencial en la facultad a partir de las 18:30 y tendrá por objetivo que se saquen las dudas del trabajo práctico número 1. Por lo tanto, les recomiendo que en el transcurso de esta semana lean la consigna y asistan a clase con todas las consultas que les vayan surgiendo. Bueno, si hay alguna consulta o comentario. Bueno, entonces damos por finalizada la clase de hoy. Nos veremos, iniciarán la clase de la semana que viene con el ingeniero Yuti en la facultad y luego yo me sumaré a las 19 horas, así que nos vemos en la facultad el próximo viernes. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, profe. Buen fin de. Buen fin de para todos. Nos vemos.